Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy vengo a presentaros Otherside, juego completísimo al 100% que me encanta y sí, ciertamente no es nuevo, lleva un año en el mercado, pero acaban de sacar un DLC y me lo ha recordado y digo, lo voy a traer aquí que los amigos lo vean y me digan qué les parece el juego. Ya estoy escuchando la banda sonora, brutal, el diseño artístico, brutal, y después vamos a encontrar una especie de XCOM mezclado con roguelite y bueno, pues lo voy a enseñar porque está brutal. Digamos que aquí si morimos podemos renacer con nuevas habilidades, o sea que aquí el morir no es una penalización como tal, sino más bien es un proceso del juego. Os lo pongo la historia, no voy a leer la intro, es cortita, ¿vale? Pero quiero que la disfrutéis vosotros y la podéis leer tranquilo y disfrutéis de todo el tema de sonido, ambientación, que el juego está acabado al 100%. Así que echadle un vistacito, no tiene desperdicio y vamos allá. Jugar. Nueva partida, porque ya os digo, yo lo probé en su momento. Y lo vamos a jugar en pesadilla. He needs us. The other has come for the chosen one, and soon the veil will break. The suffering cannot continue. Bueno, pues ya veis, la historia es un poco enrevesada, la vais a ver, nos la van a dar a trocitos pequeños, nos lo van a explicar muy poco a poco, pero a mí me parece un juegazo. Era de la Destrucción, 1897. Y como veis, ahora nos va a ir explicando todo poquito a poco. Suffering festers within him. The edge of reality frays. Each battle takes more and more out of me. The other could shred the veil and devour our world. Will you stay with me until the end? I'll give what I can, what I have left. Let it go here and no further. Wow. Visualmente es que te pone los vellos de punta, chaval. Vamos allá. Bueno, como os he dicho, esto es una mezcla entre XCOM, ¿vale? Y roguelite. Entonces nos va a explicar aquí un poquito cómo funciona todo, como buen juego de combate por turnos, ¿vale? Dice, ayúdame mi querido amigo, ya no quedan fuerzas para ponerme de pie y demás. Vale, ¿cómo explico más o menos lo que tenemos por aquí? Pues como veis, tenemos la barra de vida, esta es Madre, ya veréis qué papel pinta Madre aquí. Es nuestro personaje, por así decirlo, principal, pero no el personaje que vamos a llevar, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos los puntos de salud, como veis, ¿vale? Estos son los puntos de salud, si llega, se los muere, lógicamente. Y después esta barra de aquí, bueno, nos va explicando ella, o sea, el juego nos va a explicar una especie de tutorial. Estos son puntos de acción, ¿vale? Estos de aquí, que son los puntos que tenemos para movernos. Cada acción tiene, lógicamente, pues un coste, como vemos, y cuanto más lejos te desplaces, más puntos de acción gastarás, ¿vale? O sea, nos podemos desplazar hasta gastar los 100 puntos de acción o nos podemos mover. Por ejemplo, dice que nos llevemos Madre allí, le pulsamos allí, ¿vale? La movemos y eso ha gastado 10 puntos de acción, ¿vale? El movimiento, ¿de acuerdo? No hay tiempo de perder, aniquilemos a esta aberración de un solo golpe con la espada. Ahora nos va a enseñar a pegar con la espada. Las acciones instantáneas tienen efecto inmediato de puntos de acción, ¿vale? Tenemos esta habilidad por aquí, se la vamos a aplicar al enemigo. Bimba.
Ya veis que la estética es así, un blanco y negro con tonos rojos, que me hace recordar a la película La lista de Schindler. Yo qué sé, es que yo digo, no quiero, no, es que no lo estoy poniendo, o sea, que es que esta gente no me pagan. De hecho, ni este juego me lo han dado ahora, me lo dieron hace un año y pico, pero quería traerlo porque sé que os va a gustar, ¿vale? Y demás. Vale, esta es la línea temporal, como os digo, cada vez que atacamos, pues pasa el turno. Por ejemplo, si hubiera enemigo, tocaría al enemigo, ¿vale? Ahora podemos terminar el turno. No hay enemigos, pero pues no se mueven. Ahora sí, ahora ha aparecido enemigos nuevos. ¿Ves? Este tiene el turno, por así decirlo. Se ha puesto ahí vigilante. Vale, las habilidades con retardo provocan que un turno de la unidad acabe de inmediato. Sus poderosos efectos se activan en puntos más lejanos de la línea del tiempo, ¿vale? Entonces nos va a decir que tenemos... El sectario está preparando un disparo masivo con retardo. ¿Vale? Está preparando una especie de disparo, una especie de habilidad que lleva retardo. Él ha disparado, pero se va a activar en el siguiente turno, ¿veis? Este es el tiempo, digamos. Y aquí nos va a presentar los turnos. Es como la línea de tiempo que veíamos, por ejemplo, no sé, cuando íbamos en el mapa de Expedition Rome o alguno de estos. Así que vamos a preparar. Después tenemos también el médico de la peste por ahí escondido. Vale. Vamos a nosotros, ahora nos va a decir selecciona carga de escudos, nos va a dar una habilidad nueva, ¿vale? Que es otra especie de habilidad que nosotros vamos a aplicar y nos vamos a meter entre medio para que el personaje se vaya más tardío. Esta habilidad retrasará la siguiente acción del objetivo. Esto también se cancelará su ataque con retardo, disparo, ¿vale? Esto lo que va a hacer, le va a hacer un ataque que le va a quitar el retardo, ¿vale? O sea, el retardo, perdón, el ataque. Lo va a cancelar. Si le pegamos con este ataque, ¡pum!, lo retrasamos. O sea, lo echamos más atrás, ¿veis? En la línea de tiempo. Y aparte, le hemos roto la habilidad, ¿vale? Después están las habilidades de interrupción, que pueden detener de un solo ataque enemigo y lanzar un contraataque de inmediato, ¿vale? Esto lo que pasa que, ojo, posición vengativa, ¿veis? Esto no cuesta punto de habilidad, cuesta punto de salud. La protección para habilidades, vale. Te lo aplicas sobre ti mismo y te quedas vigilante, ¿vale? Me aplico daño, pero me pongo, por así decirlo, en posición de defensa. Allí apareció el médico. Si nos ataca, tendremos contraataque. ¿Veis? Hemos evitado el ataque y hemos hecho contraataque. A cambio, solo nos ha costado 20 de vida. Pero hemos matado a una criatura y nos han aparecido varias. Como veis, están apareciendo. Mirad la banda sonora. Buah. Lanzar tornado. A ver. Punto de unidad activa, vale. Vamos allá. Esto es un ataque de área. Mirad lo que ha hecho ahí. Después los ataques están brutales. Ya os he dicho, visualmente está muy bonito el juego. Y claro, esta es como la primera batalla madre en una batalla interminable, luchando contra las criaturas sin fin, que no paran de venir. Como veis, no paran de salir criaturas. Y es que la banda... A ver, voy a decir una cosa muy fuerte, pero la banda sonora me la está poniendo muy dura. Sencillamente, gente. Si tu unidad empieza a usar los últimos puntos de sus últimos puntos, ¿vale? Entrará en estallido. Al hacerlo, tu unidad retrasará 100 puntos en la línea temporal, por lo que solo debería provocar un estallido cuando necesites un movimiento extra o quieras darle el golpe de gracia a un enemigo herido. Quiere decir que si gastamos todos los puntos de aquí, nos van a mandar al final de la barra. Y eso nos puede venir mal. Por lo tanto, dice que tengamos cuidado y lo utilicemos cuando vayamos a matar a alguien. O sea, nos haga falta terminar de matar a un enemigo y eliminarlo por completo. O bien
utilizarlo cuando estemos bastante fastidiados, ¿vale? 7 habilidades como carga de escudo puede retrasar el siguiente turno del enemigo. De esta forma tienes más control sobre la línea temporal. Lo bueno de este combate es que podemos controlar un poquito la línea temporal, ¿veis? A ver, ¿a qué enemigo le toca atacar? Por ejemplo, pues a este, al siguiente. Pues es lo que pasa, ¿vale? La evasión es el tanto por ciento de probabilidad que tienes de unidad de esquivar un ataque. Vale, genial. La armadura es la protección de la unidad, representa reducción de daño a los ataques recibidos. Los puntos de armadura y evasión se pueden ver alterados por las habilidades de aliados o enemigos, por lo que debes prestar atención a las descripciones de las mismas. Genial. Línea temporal. Recuerda que la línea temporal es la clave de ganar la batalla. Los poderes, las poderosas habilidades como con retardo ponen fin a un turno de tu unidad inmediatamente y se activarán más tarde. Las habilidades de interrupción preparan a la unidad para bloquear un ataque y devolver un golpe después de un turno. Algunas de las habilidades permiten retrasar el inicio del turno de los enemigos, otorgándote mayor control. Si usas tu último 50 PA, provocarás un estallido que hará que tu unidad avance al 100 de la línea de espacio. Vale, tu don me da mucha fuerza, dice. ¿Veis todas las habilidades que tenemos por aquí? Pues cada habilidad te indica dónde vamos a ir si la utilizamos, ¿vale? Después tenemos a este amiguete aquí que nos va a fastidiar si no le paramos los pies y lo mandamos a la línea de allí. Pero claro, al atacar este nos va a atacar, ¿vale? Porque veis, nos vamos a la línea, a mitad de línea, y este personaje nos puede atacar. Por lo tanto, hay que ver qué nos conviene. Interesante pero complicado, ¿eh? Aquí la elección. No quiero utilizar los 50 últimos puntos. Claro, si yo utilizo estos últimos puntos es lo que pasa también. Pero vamos a intentar la carga con escudo con este. Eso va a gastar 50 puntos. No sé si será bueno, porque esto no lo voy a poder matar. Tiene... Buah, esto hace bastante daño, ¿eh? Os voy a atacar. Eso es. Y ahora voy a hacer una carga de escudo a este de aquí para intentar rechazarlo al último. Pero claro, nos va a mandar a nosotros a la cola, como veis, si nos gastamos más, ¿vale? Y posición vengativa quizás, pero gastaríamos casi todos los puntos. Va a hacer un estallido, no. Terminamos turnos, no me fío. Espero que no nos maten. Este no ha llegado hasta nosotros. Y este le hemos retrasado el turno, se va a mover, ¿vale? Y nos ha salido una nueva criatura. ¡Oh! 59 puntos de daño, que va. Estamos muertísimos, gente. Estamos muy muertos. Estamos muy muertos. Son 60 puntos de daño lo que tiene esto, tío. ...60 puntos de daño. Moverse me va a quitar 20 puntos. Ah. Yo lanzaría el tornado para estos dos. Debería haberme puesto allí y haber lanzado allí el tornado, tío. Me he equivocado. No volverá a pasar, como dijo un amigo nuestro. Siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Hemos muerto, ¿no? No, todavía no. Qué miedito tengo. Es que estoy casi muerto, fijado. Vale, ese sí me puede destrozar. Pero es que no van a parar de salir criaturas y criaturas y criaturas, porque es el combate introductorio y yo creo que no me van a dejar salir con vida de aquí. Están, digamos, probándonos para hacernos, bueno, pues ver cómo van a hacer las batallas, pero con uno o varios personajes ya lo veremos más adelante para que lo veáis. Vale, madre sigue viva. Es dura la criatura. Tenemos 3000 de daño. O sea que madre todavía va a dar mucha guerra. Si muevo ahí me va a quitar menos 38 puntos de daño. Quizás voy a gastar un poco de sangre. Voy a lanzar vengativa para esquivar y atacar. Y nos vamos a pasar el turno.
está, vamos allá. Me encantan tanto las habilidades como los movimientos. Ya he dicho que a mí el juego me llamó mucho la atención. En su época lo jugué un poquito, lo jugamos bastante en Twitch. Echamos 4 o 5 horitas de partida en Twitch. Y ya me llamó la atención en su momento, pero ya os digo que el juego se las trae y bastante. A ver, no puedo hacer carga de escudo porque no tengo puntos para ir hasta allí. ¿Cuántos puntos me va a gastar llegar aquí? 50 puntos. Me quedará otros 50. Y no sé si lo voy a poder matar. Vale. Tengo el corte. Me lo voy a cargar a este. Este no me va a poder disparar a la próxima. Me queda aquel de allí. Ahora mismo estamos nosotros al final de aquí. 20 puntos de daño. Comparado con lo que me puede quitar, no es nada. Por lo tanto, otra vez posición vengativa. Otros 20 de sangre que voy a gastar. Y vamos a esperar que nos ataque ese médico. A ver si salen alimañas. Que parece que sí. Que van a salir más alimañas. Esta es nueva, ¿no? La nueva alimaña. Interesante. El bicheco que ha salido nuevo. ¿Estás aquí? El elegido. Ah, vaya. Sí. No quiero hacerte daño, criatura. Ah, es el infante. Este es como el elegido, la criatura elegida. Pero nosotros a ti sí. Mucho. Nosotros a ti sí, mucho. Ah. Vamos a ver más. He fallado, sobre todo a ti. He luchado con cada fibra de mi ser. Todo lo que soy, te lo doy a ti. Cógelo. Mi sangre es mi legado. Que se vierta en un ejército para separar el sufrimiento de su anfitrión. Vamos a poner un poquito. A ver, quiero leerme esto. La ciudad fue destruida, el velo se quebrantó, miles de almas murieron y fueron devoradas. Vale, madre, digamos, se va a sacrificar ahora para crear un ejército y luchar contra esta criatura, digamos, y lo que está provocando. Mi voz ha destruido una ciudad. No es suficiente. ¿Cuándo vas a eclosionar? Quiero que estés en este mundo. Quiero ver lo que eres capaz de hacer. A quienes me han dañado, a quienes van a dañar. Me muero de ganas. Pues yo no me gustaría verlo. La verdad es que no me gustaría verlo. El tiempo y el espacio convergieron. La realidad y la irrealidad estaban al borde de la destrucción. Por primera vez, una otredad estaba a punto de cruzar. Pues ya veis cómo se está poniendo la cosa. Y aquí continúa esto. Ahí está. You will wield my memories like a sword, and with them grow our army. Y aquí viene el ejército de Madre, sus hijas. ¿Vale? Digamos que Madre es como el personaje principal y de ahí van a ser todas las criaturas. Ella va a tener el recuerdo en la parte roguelite, que le llamamos. Ella va a recordar la habilidad y las cosas. Entonces cada vez que muere una hija la podemos resucitar con otras habilidades. Incluso vamos a poder sacrificarlo. Vale. Era de la destrucción y el año ya veis que no está muy claro. This dark corner of existence is a harbinger. Soon all will follow. The very fabric of our reality is threatened. My last breath is near. My daughters, you are of me. Put an end to suffering. Vale. Aquí nos va a explicar un poquito lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Otherside es un juego repleto de sacrificios y decisiones difíciles.
el progreso se guarda automáticamente, así que no podrás volver atrás. En Otherside los enemigos son letales, por lo que los errores que cometas pueden salirte muy caros. Perderás y tus hijas morirán, pero solamente para volver con más fuerza aún que antes. El fracaso está previsto en el juego, pero no es el fin. Al terminar una partida empezarás de nuevo con bonificaciones adicionales y con la posibilidad de resucitar a tus hijas a cambio de un precio. Manifestaciones tempranas suelen presentar forma benigna. No me ha dado tiempo. Estos discos sólidos. Desde luego puedo ver mi hija ya engendrada. Vamos a dejar la historia y ahora empezamos a verlo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a entrar. ¿Veis? Este es el panel donde vamos a gestionar varias cosas del juego antes de los combates, por así decirlo. Este es el punto de gestión. Y dice, entrar en el interior, en el vacío interior. Bienvenido al vacío interior. Aquí puedes gestionar a tus hijas. Vale. Entra a la piscina de natalidad. Aquí puedes gestionar a tus hijas, ¿vale? Tenemos aquí un par de personajes ya creados, de hijas, Aimee y Felicity, ¿vale? Cada una con unas habilidades. Y ahora nos dice que germinemos una hija. Podemos resucitar, como habéis visto ahí, pero de momento no tenemos ninguna muerta. Por lo tanto, no eso. Aquí lo que vamos a hacer es germinar una hija. Crear una hija nueva cuesta 200 de estos de Vitae, ¿vale? 200 de este tipo de... Bueno, de lo que es el Vitae. Es lo que nos va a pedir para resucitar una hija. Vale. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, que se lo podemos poner nosotros, o aleatorio. Por ejemplo, esta se llama Peace, ¿vale? Vamos a... Paz en español. Vamos a darle a siguiente y vamos a crearla. Y ahora elegimos una maestría, ¿vale? Como tenemos una maestría de maestra... Bueno, nos pide, ¿ves? Nos dice que la maestra de la espada es una experta en duelo cuerpo a cuerpo, ¿vale? La guardiana de armas apoya a su hermana desde la distancia, que sería que dispara a distancia. Y la portadora de escudo protege a su hermana. Por decirlo de algún modo, tendríamos el tanque, el DPS y, por así decirlo, el rogue, que sería la maestra afilada, ¿vale? Como tenemos una de cada, yo voy a elegir una portadora de escudo, ¿vale? ¿Veis? Va a ser una portadora de escudo que, como veis, cada una tiene una cantidad de vida, una cantidad de armadura y unas características únicas. Yo quiero llevar una de cada clase, aunque puede ser que vuestro estilo de combate pues sea de otro tipo, pero bueno, como lo que quiero es mostrar el juego, vamos a ir más adelantado. Selecciona un ataque, ¿vale? Y ve a cierra la primera sinapsis, ¿vale? Sinapsis disponible, vale. Ahora dice que vayamos y cerremos una sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Pues los combates, ¿vale? Cada día hay nuevas misiones o sinapsis. Para cerrar una sinapsis, no voy a pronunciarlo yo, chavales, yo le digo como sea. Antes debes superarla, vale. Pues antes de cerrarla debemos superarla. ¿Superarla qué es? Una misión o combate, ¿vale? Aquí puedes ver los detalles de la misión y elegir a tus hijas que quieras enviar, ¿vale? Aquí dice que casemos a todas las criaturas. Selecciona una hija. Pues mira, nos vamos a llevar... Yo me las voy a llevar a las 3. Así que, bueno, tenemos aquí apertura, está abierta y después dice que las amenazas son terapeutas de maldición y médicos de la peste. Más o menos lo que nos hemos estado enfrentando en el tutorial. Básicamente, ¿vale? Es lo que nos vamos a enfrentar aquí. Y aquí, pues, madre nos manda a luchar contra ellos. No me ignores, sé quién eres. Acción por el flanco. Esto es el flanquear de otro juego que hemos jugado ya. Cuando una unidad está en medio de un combate de cuerpo a cuerpo, los ataques entrantes, pues el flanco y la espalda os harán más daño. Lo he quitado para que podamos leer el... Vale. El mensaje. Quiere decir que si los flanqueamos le vamos a hacer más daño. Como veis, el combate empieza. Tenemos ahí un enemigo. Nos dice que tenemos 4 enemigos. 1, 2 y este 3. Habrá uno más allá al fondo. O quizás esté un poquito oculto. Algunos no veo por aquí. Pues ahora nos interesa ver quién va a atacar primero, ¿vale? En la línea del tiempo, ese sería el primer personaje en atacar. Quizás a ese nos interesa atacarlo con alguno de
de los personajes que tengamos por aquí. Yo lo que voy a hacer es poner, primeramente, al tanque por este lado. Voy a mover al tanque aquí. ¿Vale? Tener en cuenta que estos personajes ya no son nuestra madre. O sea, el personaje madre, que hacía un montón de daño y que tenía un montón de vida. Los personajes son ya más normalitos, ¿vale? Amelie, ¿te va a mover? Ah, vale, tengo que pasar el turno, perdón. Cada personaje tiene unos movimientos y tengo que terminar su turno, disculpadme. Estaba ya con la costumbre de... Vale, ahora es el turno de Felicity, que la vamos a llevar también aquí. Bueno, esta la vamos a llevar más acá. Vale, vamos a terminar el turno. Bueno, esta tiene filo, pero no llegamos, vale. Estaría ahí, filo impregnado alrededor. Y ahora sí, nos toca con la pistolera. Nos vamos a mover aquí. Y la pistolera sí nos va a dar disparo, que desde aquí podemos atacar, porque es ataque lejano. ¿Veis? Ese es el disparo normal. Podríamos hacer otro, tenemos puntos, pero ya si aplico esto, se me aplicaría estallido. ¿Vale? De hecho ya se me ha aplicado estallido, por lo tanto, ronda intersectora interrumpe el primer ataque contra un aliado que esté a un rango. Vale, le vamos a interrumpir el ataque. Ronda de interrupción. Como lo hemos pasado al final, pues le vamos a dar la opción de ese ataque. Y ya como estamos en estallido, nos da igual. Vamos a disparar. Vale. Terminamos el turno. Muy bien. Bueno, aquí al tanque le hemos metido en un problemita, porque nos la han rodeado. ¿Vale? Tenemos embestida o bofetada. Cada una tiene un consumo. Si utilizamos los dos nos va a llevar al fondo. Esta es 209 y esta es 197. Y detrás al objetivo en 25 unidades. O sea, si le pegamos con este, el objetivo lo vamos a retrasar más atrás en la línea del tiempo. Lo que nos puede permitir a lo mejor volver a golpear a nosotros. Como veis, Peace pasaría ahora a este punto si no gastamos los turnos. Si lo gastamos nos van a llevar al final. Entonces no nos conviene gastarlo, porque puede ser que nos interese pegarle luego de nuevo. Vale, ya tenemos acá a Felicity. Felicity va a atacar con corte a ese personaje. Mira, Felicity hace 600 de daño. Es que claro, son personajes de cuerpo a cuerpo, son los que van a hacer más daño. Vamos a mover hasta aquí sin pasar turno para que solo pueda moverse este. Este está ahora a punto de atacar. Entonces con esta vamos a volverle a dar una bofetada que lo va a retrasar. Para ello nos vamos a tener que mover un poco. Pero si hago una bofetada lo voy a llevar atrás y me va a volver a tocar a mí. Entonces esta barra de turno me gusta mucho, en el sentido de que le da otra jugabilidad al juego, le da como más opciones, porque vas jugando con ella y te va a dar opciones a hacer muchos tipos de ataque, muchos tipos de estrategia. Y va a ayudar, por ejemplo, a que no te tengan que golpear a los personajes. Todavía me puedo mover, pero ya entraría en estallido. De hecho, ya estoy en estallido, si no me equivoco. Vale, sí. Ya estoy en estallido, de hecho. Si no me equivoco. Así que, como estoy en estallido, ya voy a aprovechar el turno para colocarme cerca. Y ahora viene la que dispara, que no sé si desde aquí. No quiero gastar todos los puntos. Me quedan dos enemigos. No sé dónde está el otro. Vale. Guardián de las almas. Va a pasar turno. Está vigilante por si alguno de los compañeros recibe daño. Y ha pegado otra vez bofetada y lo puedo retrasar. Aunque le pega ahora una bofetada, como veis ya le toca a él el turno, ¿vale? Le toca el turno a él. Entonces a lo mejor me conviene embestir para hacerle más daño. O bueno, a ver, este enemigo va a salir ahora, pero todavía no ha salido.
Veis que es una criatura que va a salir de la nada, que no estaba. La ha resucitado ahora. Vamos a aplicar el disparo. Veis que el disparo no hace mucho daño. Lo bueno es que siempre puede estar desde lejos. Y aparte tengo 2 ataques antes de que él me ataque a mí, por decirlo de alguna manera. Vale, con este me puedo mover, pero no puedo atacarle, en principio. Ok. Tengo que cambiarme los botones porque el pasar el turno lo tengo en el backspace, que sería el botón de retroceder, de borrar, por así decirlo. Y la verdad, pues no me gusta mucho, tío. Vale. Tenemos otra vez a la que dispara. Esto nos va a hacer... No tengo nada que retrase, ¿no? Interrumpe el primer ataque contra un aliado que esté en un rango de 10. E inflige hasta 202 veces. Vale, voy a poner Randa Interceptora, que quiere decir que si él ataca, nosotros le disparamos, ¿vale? Mientras que no nos ataque, no lo interrumpimos el ataque, ¿vale? ¿Veis? Ahí está la interrupción. Interrumpe el ataque y hace 500 de daño. Una victoria amarga. Las manifestaciones tempranas suelen presentarse de forma benigna en apariencia. Vale. Y bueno, pues aquí tenemos los personajes, cómo han quedado, la vida que les queda, porque tened en cuenta que la vida es, si no las curamos, van a continuar así. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo vayan explicando. Estamos progresando subidas de nivel, ¿ves? Hemos subido de nivel. Y esa subida de nivel, si nos mata un personaje, no lo vamos a tener a no ser que resucitemos a dicho personaje, ¿vale? ¿Veis? Las evocaciones terminan cuando no tienen forma de continuar. Cuando pierdes ante un jefe o cuando eliges ponerle fin. De esta forma, puedes volver a intentarlo desde el primer día. Además, obtienes acceso a más esquirlas. Unos recursos que se consiguen durante misiones y puedes usar para comprar reminiscencia, potenciadores. Vale. Haz descansar a tus hijas. Nuestras hijas tienen que descansar, tan solo pueden luchar una vez al día. ¿Vale? Eso será importante luego, ¿vale? Porque habrá días que tengamos que luchar a lo mejor en varias sinapsis y no podamos hacerlo, ¿vale? Para poder pasar el día siguiente debe hacerlo cerrando al menos una sinapsis. O sea, por fuerza tenemos que cerrar una sinapsis para descansar. Si no, no nos dejan descansar. ¿Veis? Aquí se van aplicando las sinapsis, ¿ves? Aprende una habilidad nueva. Una de las hijas puede aprender una habilidad nueva en el vacío interior. Venga, vamos allá. Vamos a verlo. Entramos al vacío. Y vamos a aplicarle actualizaciones a una de ellas. A esta de aquí. Selecciona una hija con más detalles para saber más de ella. Vale. Vale, aquí puedes ver las habilidades que se pueden ver. Las habilidades se pueden desbloquear a medida que adquieren más niveles. Maestría también puedes mejorar mediante los recuerdos. Esta hija ha aprendido un nuevo rasgo que refleja su experiencia. Los rasgos no se pueden modificar ni eliminar, ni siquiera después de la muerte. Vale, aquí aunque muera no le pueden eliminar rasgos, ¿vale? Entonces, vamos a darle a nueva habilidad. Cada vez que desbloquea una habilidad nueva tendrás 2 elecciones posibles. ¿Veis? Tenemos la ronda sombría, que es para sí mismo, inflige 233 de daño a un enemigo que esté dentro del alcance y esté sufriendo daño por parte de un aliado. Tiene un alcance de 7. O lluvia furiosa, que es una acción instantánea. Inflige hasta 333 de daño de área y se desplaza hasta una casilla vacía. O sea, haríamos daño. Mira, aquí se ven los movimientos, ¿vale? Este sería uno de los ataques, que sería este disparo de aquí. ¿Vale? La ronda sombría, que es lo mismo, que se protege. Y que si este enemigo, por ejemplo, si este aliado la ataca, ella pues le vuelve a pegar, ¿vale? Es como un doble ataque. Y después tiene furiosa, pero tened en cuenta que esto cuesta 5% de salud. Ojito. Y después está esta furiosa que habéis visto cómo hace. Dispara, o sea, salta, dispara y se vuelve para atrás. Esta está muy guapa, esta habilidad. La vamos a desbloquear, ¿vale? Después por aquí tenemos otra disponible en cada una. Pues vamos a tener habilidades. Lo bueno es que nos muestra un vídeo de cómo serían las habilidades aplicadas, ¿vale? Golpe de rayo, avanza 5 casillas para infligir 384 de daño. Tiene un alcance de 5 casillas. Y después, posición inamovible.
Reacciona al movimiento final de un enemigo que esté al alcance del ataque cuerpo a cuerpo e inflige 514. Ya veréis. Este ataque está muy guapo. El enemigo se mueve, ella reacciona y le mete un ataque de 500. ¿Vale? Lo que pasa es que esta de avanzar 5 casillas no cuesta salud y está muy bien. Lo que pasa es que hay veces que te conviene gastar salud antes que eso, porque esto está muy bien, tío. Pero voy a poner la acción instantánea, que me gusta. Y esta la voy a hacer un poco más de defensivo. Tenemos la gracia del herrero, para sí mismo aumenta la armadura durante 40, ¿vale? Durante 40 en la barra de turno y avanza 15 unidades de iniciativa en la línea temporal por cada ataque entrante, ¿vale? Cada vez que le ataquen, avanza 15 casillas, o sea, va poniéndose hacia adelante cada vez que le ataquen, ¿vale? Y tenemos el embate con escudo. Hecho que entre ellos contra un escudo sufrirán 120 de daño, guay. Fíjate, 275 de daño, mirad este. 275 de daño, pero si choca contra otro enemigo, le provoca 120 de daño encima, ¿vale? O sea, si este enemigo pega a otro, le daña incluso, ¿eh? Este escudo me ha gustado. Así que vamos a elegir las habilidades, ya la tenemos. Y también podemos regenerarle vida, ¿vale? Regenerar vida ahora mismo lo podríamos dar de descansar o sacrificar. Regenerar, ¿qué sería? ¿Vale? Cámara de los sacrificios. La única forma de sanar a una hija es sacrificar a otra de un nivel igual o superior. La hija que sobreviva se sanará y recibirá un fragmento. ¿Veis? Esto no lo voy a hacer yo ahora mismo. Ya lo explicaremos más adelante. Pero si quieres sanar a esta, tienes que matar a esta, por ejemplo. Lógicamente ahora mismo no es mi intención. Podemos crear nuevas hijas, ¿vale? Podemos germinar hijas nuevas. Pero de momento vamos a ir haciéndole un poquito de caso al tutorial. Yo voy a ir a exclamaciones. El códice es simplemente un lugar donde vamos a ver los personajes que conseguimos, que desbloqueamos, ¿vale? Y las criaturas con las que nos enfrentamos, ¿vale? Sería el bestiario, por así decirlo. Ya veremos más. Nos vamos a enfrentar más adelante. Y la reminiscencia, esto sí es algo importante. Te dan acceso a bonificación que duran toda una evocación. La reminiscencia desbloqueada se mantiene desbloqueada a través de las diferentes evocaciones, ¿vale? Cada vez que evocamos se va a mantener. Recuerda que desbloquear una reminiscencia no la activa automáticamente. Para activarla debe usar esquirlas. Obtendrás esquirlas cada vez que complete una misión. Pero la cantidad máxima de esquirlas se limita a las que tuvieras al inicio de la evocación. En cuanto inicie una nueva evocación tendrás acceso a todas las esquirlas que hayas obtenido, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el globo ocular izquierdo dañado. Empieza una partida con 2 recuerdos. Este globo ocular ha sido arrancado de su órbita, ¿vale? Mira tal, vale, esa es la historia. Pues estos son como artefactos, ¿vale? Como estáis viendo, el juego se presenta la vida, larga vida a nuestras hijas. Vale, que me venía a la piscina. No sé si gastar ahora mismo para germinar hija. Podríamos germinar otra hija. Aquí estaría el cementerio para resucitar si hubiera muerto alguna. Y yo voy a salir de aquí porque lo que quiero es continuar con la partida, ¿vale? Una hija tiene una habilidad. Bueno, ya la hemos aprendido, ¿no? No tiene ninguna más, ¿no? Habilidad, atributos, rasgos. No, tengo las habilidades ya están aprendidas todas, ¿vale? Esa parte de tutorial ya está hecha. Esto sería la siguiente vocación, ¿vale? Esto empieza desde el día 1. Si empezáramos, pero tenemos una sinapsis. Tendríamos que mandar a descansar a nuestros personajes, ¿vale? Ya hemos descansado un día, pero eso no nos recupera vida. Como he dicho, si queréis tener un personaje muy avanzado, a lo mejor os compensa crear una hija nueva. Podemos tener 3 de 3, como veis. Una hija nueva y sacrificarla para curarla, ¿vale? Vamos allá, vamos a por una nueva batalla. No me quiero enrollar mucho. Si quiero que veáis un poquito de qué va el juego, quiero explicarlo lo máximo posible el primer día. Vale. Vamos allá. Comenzamos. Me la voy a llevar a las 3. Y es un poquillo duro por eso, porque vamos a tener que sacrificar una criatura por otro. ¿Vale? Así que ese es el problema. Crea tus propios combos. Ahora tienes acceso a más habilidades permitiéndote combinar acciones directas, interrupciones y reacciones. ¿Vale? Es lo que dice. Mira, por ejemplo, le pegamos, llega aquí a donde está y nuestro personaje al moverse
le ataca y el otro le pega también. Para que veáis lo que podemos llegar a ser con el juego. O sea, yo le empujo con el escudo, la acerco a mi hermana y mi hermana le ataca. Por ejemplo, ahora mismo, el lugar en que han aparecido cada una no me gusta nada. Porque están muy lejos una de otra. Las apariciones suelen ser al azar, ¿vale? Por lo tanto, tampoco podemos elegirlo. Os digo esto porque no me gustaría este personaje allí, tan solitario, y las hermanas en la quinta puñeta. Vamos a acabar turno. Y tenemos ni más ni menos que 6 enemigos, ¿vale? Voy a intentar alejarme de ellos y ir reuniéndonos. Y reuniéndolas, ¿vale? Y esta creo que sí podríamos atacar un poco. Que es la que más dañada está, de hecho, también. Pero bueno, por lo menos puede disparar si estuviéramos lo suficientemente cerca. Porque disparo desde aquí no llega. Y creo que no vamos a llegar lo suficientemente cerca como para pegarle, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar nuestro turno. Y que sea lo que tenga que ser. Ahí se acercan las criaturas. Y vienen un montón, ¿eh? Nos vienen un montón. Como he dicho en este juego, bueno, nos lo dice el propio juego, morir no es el fin. Por lo tanto, no tenemos tampoco que temer a que nos maten a los personajes, ¿vale? Le voy a dar bofetada a este. Mierda, pero me provoca estallido, tío. Si le pego la bofetada. Pero claro, si le pego la bofetada a este, lo retraso. Pero no lo suficiente, ¿eh? O sea, me atacaría igualmente. Quizá este estaría bien, porque lo voy a empujar 5 casillas. Pero no va a hacer el suficiente daño como para que muera, tío. Y esta la retrasaría un poquito, pero no la voy a matar. Y no la voy a retrasar lo suficiente. Así que me la voy a jugar a recibir el daño. No me queda otra. Es que hacen mucho daño las criaturas estas, tío. Mucho daño, tío. Una triste guasa el daño que me provocan los bichos. Voy a utilizar aquí el golpe rayo. Aunque me mande al final. ¿Vale? Aunque me retrase mucho, lo voy a mandar allí. Este me voy a mover aquí para estar más lejos del enemigo. Si disparo me manda atrás también. No quisiera eso. Si no disparo me quedo delante de él. Vale, genial. Puedo dispararle luego y no me manda al final. Creo que lo puedo largar. Le voy a dar bofetada. Porque como tengo otro ataque, yo creo que lo puedo matar y no gastar habilidades que me pueden hacer falta luego. Vale. Tendría otro ataque de 25. Y ese me acabo con él. De lujo. Tengo que aprender a hacer los combos como bien dice el juego. Porque ahora esto se me va a poner muy complicado. ¿Me van a ir a por la que está un poco tocada? No. Vale. Este ataque me preocupa, ¿eh? Los disparo con retardo. Porque hacen mucho daño. Mucho daño, tío. Vale, esta es que...
Vamos a mover aquí. Esto me va a mandar estallido. Esta aplicación me va a provocar estallido y no le voy a poder dar a los dos. Era lo que yo esperaba, tío. Era lo que yo quería. La triste WhatsApp, pero bueno. Esto gasta puntos de salud. Creo que va a ser la mejor opción actualmente. Vamos a ver si conseguimos una buena batalla. Armadura ganada, 170 aquí. Hijo de su madre. No, tío, no. No quería me hubiera dado tan... No, tío, otra vez. Doble ataque. Malo es que los dos aquellos están apuntando allí. Mirar cómo me tienen. Esta la voy a tener que pasar atrás. Pero voy a hacer que este no nos haga daño. Qué victoria amarga y tan amarga. No se va a poner muy feo. Vale, este ha interceptado un ataque. How foolish my fears. Y este voy a tener que atacarle sí o sí, tío. ¿Cuánto va a ser el golpe rayo? 384. ¿Cuánto tiene vida esto? 400, no lo mato. El corte hace 700. Me la voy a jugar, voy a perder un turno. Pero le hago un corte que sí lo mata del golpe. ¿Vale? Y como ya estoy casi al final, lo voy a retrasar un poquito para que aquel enemigo no me pueda atacar. Me queda este de aquí que me lo tengo que quitar de en medio como sea. $300 de daño. 94 por 3. No me lo termina de matar, ¿eh? 333. No llega a matarlo tampoco. Le hago 2 disparos y ya está. Si le pego 2 veces, yo creo que lo podemos quitar de en medio. Aquel no va a llegar al ataque. No creo que llegue su ataque. Pero aún así debería haber aplicado interceptora por si acaso. No, no va a llegar. No creo que llegue. Está reforzando armadura por un tubo el tipo. Estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal de vida, tío. ¿Cuánto tiene de vida este tipo? 1000 y pico de vida y 200 de armadura, ¿eh? Este va a ser... Va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Lo primero que vamos a hacer va a ser detener un ataque aliado. Si podemos. Este disparo lo voy a hacer. Le hemos hecho 0 de daño, ¿eh? Por la armadura que se ha aplicado. Bueno, pondremos interceptora, aunque me quite salud. Y vamos allá. Me puedo mover y pegarle una embestida. Lo mandaría al final. Pero creo que si me acerco tanto no le voy a dar... Voy a pasarme turno. Vale. Me vuelve a tocar y lógicamente voy a aplicar lo mismo que antes. Ya la armadura la tiene bastante rota. Me voy a aplicar la protección que me quite vida. De hecho me ha vuelto a quitar vida, me queda 127. Ese personaje posiblemente lo perdemos en breve. Pero lo que no quiero es que ataque. Quiero que se aplique su habilidad y lo detenga. Eso es. Ahora con la amiga del escudo le vamos a meter bastante caña.
Eso es. Bueno, esto es una victoria, ¿vale? Pero aquí en este juego una victoria nunca es dulce, porque claro, te quedas sin vida y curar a un personaje aquí, como hemos dicho, no es nada agradable, porque para curar a un personaje normalmente tienes que sacrificar a otro. Por lo tanto, no sé hasta qué punto es agradable ganar la partida. Te deja como sabor agridulce cada batalla. Vale, no ha habido subida de nivel en este. Entré en la cámara de sacrificio para sanar la herida de tus hijas. Claro. Sana la herida de mis hijas. ¿Cómo la hacemos? ¿Sacrificamos o la regeneramos? Es la cosa. Es que es la cosa. ¿Veis? Resucitar, por ejemplo, no hay. Pero nos va a pedir seguro alguna ofrenda. Venga, vamos a curarla. ¿A quién quieren matar para curar a esta? Es que tiene mala leche, ¿eh? Los restos de Pete viven en su hermana, ¿veis? Esto, lo que pasa es que, claro, eso es otra cosa. La parte de las habilidades de Pete, por ejemplo, del personaje este, vivirían en la hermana al matarla, ¿vale? ¿Veis? Le añadiría 163 a la salud, o sea, tendría más vida. Y después resistencia al empujón de iniciativa un 1%. ¿Veis lo que pasa? Los sacrificios son relativamente... te dan un poco de rabia. Pero a su vez yo voy a sacrificar a alguien, ¿vale? Voy a arreglar a la pistolera porque la quiero mantener. En este caso. Y vamos a sacrificar a Peace, que es la que le falta algo de vida, ¿vale? Vamos a seleccionarla. Vamos a sacrificar a Peace. Vamos al espacio. ¿Seguro que quiere sacrificar a esta hija? Sí. La hija muere. La hermana regenera con más vida y con más habilidades, ¿vale? Por ejemplo, si hubiéramos sacrificado a Felicity, el daño subiría en más 19 y el daño crítico un 3%. O sea, aquí los sacrificios generan que el personaje tenga más habilidades. Bueno, ¿ahora qué tendríamos que hacer? O bien creamos una hija nueva, o le damos a resucitar y resucitamos al Peace. Pero ¿qué pasa? Que Peace nace con las habilidades básicas porque no las tiene. Eso sí, con la experiencia de level 2. Vamos a resucitar. ¿Qué pasa? No podemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta este objeto de aquí, que lo tendremos que ganar. Ahora mismo no tenemos, así que de momento lo único que podemos es germinar una hija con las habilidades básicas. No podemos resucitar a una hija normal, ¿vale? Constance. Vamos a hacer una nueva tanque. Y ya tenemos otra vez un equipo de 3. Bueno, mientras tengamos llamas, cuando se nos acabe el Vitael, la hemos liado, ya no nos queda más. Así que aquí hay que ir con mucho cuidado. Y esto, como he dicho, un roguelike. Puede llegar a un momento que no podamos continuar porque no tengamos para resucitar ni para vivir. Pero cada batalla nos va a dar puntos de llama por si perdemos un personaje. Si perdemos más, vamos a tener que atacar con menos, ¿vale? Vamos a descansar. De lujo. Y ahora han aparecido, ¿veis? 2 puntos. Ahora hay 2 disponibles. Ahora podemos elegir si queremos un rescate, que es difícil, o una caza, que es difícil. Son 2 tipos de combate diferentes. Pero por hoy lo vamos a dejar por aquí para que me digáis qué os parece el juego. Si queréis más este juego, aunque ya tiene su tiempecito, si yo veo que tiene una aceptación, que en el canal es bien acogido, le daremos un poquito de guerra. Y ya sabéis, like por ahí para ayudar al canal, suscribiros para traer más y mejor contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo en el manicomio. Hasta la próxima, locos.